Queridos amigos, amigues, amigas, bienvenidos a este episodio de Lejanías de Knockout, donde hablaremos de trenes, de las realidades de los trenes, de las historias y de los sueños de los trenes. Por eso tenemos con nosotros a la gran Teresa Márquez, directora del Museo del Ferrocarril, ¿no? Y además ha hecho un trabajo extraordinario como museógrafa, como museóloga, mostrando las miles de historias y de riquezas del patrimonio ferrocarrilero, que es la mitad del país. ¿Cómo te sientes, Teresa? Muy bien, muchas gracias, honrado. ¿No te da miedo Moisés? Moisés Ramos, que tenemos aquí, que es un escritor. Así es. Novelista también de novelas policíacas. Poeta. ¿No? Poeta, pero que está aquí porque él desarrolló un taller muy interesante con jubilados del ferrocarril. El ferrocarril. Que contaron sus historias y que recogiste en un libro. Férrea memoria. La memoria es férrea como el camino de fierro del ferrocarril. Pues se anuncia muy interesante este episodio, este round, desde luego con nuestras coaches Susana Molina Medina, la oveja negra de Ciudad Juárez, y Blanca Salces, nuestra querida coach, ya jalando la sirena del tren. Sin más, empezamos nuestro primer round. Primera pregunta. ¿Qué presidente ordenó la construcción del primer ferrocarril en México? El innombrable. El innombrable de innombrables. Compañera. Papá de los innombrables. ¿Acaso tenía una pata de palo? Y un ojo de vidrio. Caliente, y un parche en el caliente. ojo. ¿Y un gusto francés, acaso será? Antes. Antes. Sí. Pero digamos, la pregunta sí nos lleva a lo que es la historia del ferrocarril, que transformó probablemente al país de una manera más profunda que la independencia y que muchos otros capítulos de la historia. El ferrocarril transformó. Tengo la impresión, Teresa Márquez, ¿no? Porque Así es. En realidad es una historia que empieza, aunque no lo crean, en 1824. Fue Guadalupe Victoria, quien hizo la primera legislación que abría el camino para la llegada de los ferrocarriles en México. Era muy interesante porque ubicaba con toda claridad la importancia de cambiar los caminos de México, ¿no? Casi llevaron a la extinción a los burros. Los caminos coloniales eran ya muy insuficientes y pues tenían toda la intención de empujar hacia adelante el país, ¿no? desde 24, al día siguiente de la independencia. Sí, claro. En los 30 se da la primera concesión y bueno, ya es en realidad hasta el 1850 que se inaugura el primer tramito de una pequeña población del puerto de Veracruz a una pequeña población allí muy cerquita, a los 13 kilómetros, ¿no? El Molino. Después de eso, pues digamos que eso le da la salida, ¿no? Es el toque de salida de vámonos. Y empieza a la construcción en los 50, los 60 en la Ciudad de México también, y el otro va avanzando muy lentamente. Recordemos que en esos tiempos en México pues eran tiempos muy convulsos, ¿no? Claro. Estábamos saliendo de muchas guerras, de muchas cosas intestinas. Bueno, recién habíamos abandonado ya el momento de la intervención norteamericana. México estaba recién mutilado, diría López Velarde en La Suave Patria, ¿no? Recordando justo al tren, ¿no? Y en ese momento es que empiezan ya a caminar las cosas, claro, muy lentamente. Claro. Son pues, prácticamente 200 años. Nos estás refiriendo a 2 siglos ya de historia del ferrocarril, prácticamente. Sí. Y todo esto ha generado una gran memoria social, una gran memoria de las personas, biográfica incluso, ¿no? Sí, personal. cuando yo me encuentro con los jubilados del ferrocarril, que crean un grupo de amigos del ferrocarril, lo que ellos muestran es que no pueden vivir lejos del ferrocarril. Tienen 1 año, 2 años, 10 años de haberse jubilado, pero no pueden estar lejos de las máquinas. Quieren estar donde está el olor de la máquina, donde está el fragor del movimiento. Se quedaron entrenados. Entrenados y muy bien entrenados, pero de repente me doy cuenta que tienen una memoria más férrea que las vías donde corría el tren. Y ahí está parte de la historia de este país.
Ahora que Tere recordaba el inicio de 1824 con nuestro presidente que decía, bueno, esto tiene que ir. Para 1890 ya hay una generación de mexicanos, todos nacidos en México, que están trabajando en el ferrocarril, con ingenieros alemanes, ingleses, estadounidenses, pero don Salvador Villegas, que está en esta plaqueta que hicimos del ferrocarril, nos cuenta cómo su abuelo ya era un trabajador del ferrocarril, aunque no sabía nada de inglés y no podía leer ciertos manuales. Su padre era trabajador del ferrocarril y él, que cuando estaba en el taller ya tenía más de 80 años, llegó a tener más de 90 años, y estaba en el ferrocarril. Entonces, él nos contaba con mucho gusto cómo había visto cambiar el país desde que visitaba a su abuelo en la vía del tren y se admiraba porque el viejo se subiera en esos maquinones, hasta que después su padre poco a poco lo fue sumando al trabajo. Entonces, solo un testimonio como el de él nos lleva a ver qué país vivimos desde el 19 hasta el 21. Es increíble, porque eso deja una huella muy profunda, férrea, como acabas de decir, ¿no? En una biografía, en la memoria de una persona, ¿no? Pero también en la memoria general del país, porque tú te has hecho cargo, Tere, del patrimonio cultural, del patrimonio histórico del ferrocarril, que es una tarea mayúscula. Inmensa, inmensa. Sí. Son más de 24,000 kilómetros lo que se tendió y a lo largo de eso hay muchas huellas, ¿no? Volviendo a nuestra pregunta original, ¿no? El presidente que dio la orden, porque hubo preparativos, como bien nos dijiste, Tere, pero el que dio la orden de construcción fue Anastasio Bustamante en 1837. Pero una orden que no se pudo cumplir porque contrataron, como bien saben, a empresarios ingleses, pero luego vinieron las guerras de reforma y no pudieron resolver el tema, ¿no? Y se pudo resolver hasta, bueno, parcialmente, ¿no? Hasta Juárez. Hasta Juárez, que logró avanzar más el camino a Veracruz con Escandón, con una concesión que le dio a Escandón, que fue muy raro, porque Escandón pues, era un partidario de Maximiliano. Claro. Y dice, Moisés, nos embarcamos ya en este largo viaje del tren. Estarás de acuerdo que la respuesta que nos arroja una fecha incluso anterior a Anastasio Bustamante, ¿no? A Guadalupe Victoria, es realmente para darle este round a nuestra querida Teresa Márquez. Bien, equipo. Pero es el primer round nada más, ¿eh? No se vayan, por favor, porque el viaje en tren es largo. Es apenas el primer round. Los esperamos en unos instantes en nuestro segundo round. Queridos amigos, esta es la segunda estación de el segundo round de este episodio dedicado a los trenes. Y la pregunta, sin más, es ¿cuál es el tren más antiguo del mundo que sigue funcionando? Aparte del de Londres. El tren del mame. El inglés. En Londres, dices. ¿Puede ser? Sí. Londres. Bueno, y en México, ¿cuáles son las vías que siguen todavía usándose? Son muchas, varios miles de kilómetros, sobre todo las vías de las grandes troncales, ¿no? Las que van al norte, al Nuevo Laredo, a Chihuahua, a Nogales, o sea, esas que llegan a la frontera norte son las fuertes y todas tienen además salidas a los dos lados de la costa. En el Pacífico tenemos muy fuertes dos puertos, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, y en el Golfo está pues Veracruz, indiscutiblemente, Coatzacoalcos, que además ahora tomará mayor fuerza, ¿no? Y Tampico siempre ha tenido alguna importancia, ¿no? Y de pasajeros nomás el Chepe, ¿verdad? Pasajeros hay... Hasta ahorita, hasta que abran el Maya. Bueno, depende de la discusión, pero para mí el metro es un tren. Ah, ok. Sí, Claro, bueno, tienes razón. claro. Rápido Entonces, ruedan las ruedas los de trenes de el metro pasajeros también. incluyen a los metros, incluyen el suburbano que va aquí al Estado de México. El ligero. En tren realidad ligero. no son pocos, ¿eh? Guadalajara tiene también alguna cosa, o sea, sí, Monterrey. en Monterrey se está planeando algo más, ¿no? Los interurbanos tienen mucho sentido. Bueno,
está pendiente la inauguración de México-Toluca, ¿no? Que no llega a Toluca, sino un poco más adelante. Y eso creo que tendrá éxito en ¿Y se el pueden volver a mediano poner plazo. trenes otra vez para poder ir? Yo iba mucho a Michoacán y a San Luis Potosí en tren, pero pues No, de pasajeros no hay. no va a haber. Pues no va a haber, es una cosa demasiado definitiva. A mí me parece que ya hoy el transporte no se resuelve recargando todo en un solo transporte, ¿no? El tren era como el omnipresente y el rey del transporte durante largos años. Pero después, conforme se fueron agregando otros, pues hoy tenemos que resolver las cosas más bien pensando en un esquema de movilidad que vaya acoplando los diferentes medios de transporte, ¿no? Y no mismo en las ciudades que en las distancias entre las ciudades y luego las distancias largas, ¿no? A mí quisiera decirte un poco, después de estar noqueado en el primer round, me levanto y digo, esto que dices de qué está en uso todavía, yo creo que Juárez, apenas 2 años después de terminar con la intervención francesa, acaba de correr a los últimos franceses y ya está con Escandón diciendo, mira, tu pasado está ahí, yo quiero un empresario que sea capaz de echar adelante esto. Juárez está viendo hacia adelante y 2 años después está inaugurando el Puebla-Apizaco, que más bien fue México-Apizaco, Puebla, ya camino a Veracruz, para entrar por Oriental. Y me parece muy importante el paso que da Juárez, porque es la apertura a la modernidad, es entrar completamente a la modernidad. Juárez tiene muy poco para verlo porque muere en 1872, es decir, le toca muy poco ver lo que viene, pero su sucesor sí sabe ver en qué camino iban. Y esto empieza a transformar el país de una manera rapidísima. De tal manera que cuando ahora vemos en las películas a la estrella de la locomotora en 1910, habían pasado muchas cosas, pero también en muy poco tiempo. Creo que Juárez supo ver con suficiente amplitud qué venía. Claro, claro. Y lo que venía también era la Revolución Mexicana, claro, provocada por el tren y impensable sin el tren, ¿no? Pero, digamos, ¿y qué sirvió? ¿cómo se han adaptado, digamos, los ferrocarrileros a todos estos cambios que menciona Teresa? A mí, por ejemplo, me llama la atención que Puebla es la única ciudad que tuvo 5 estaciones de tren. La única que ha tenido 5. Y bueno, otro día les cuento de esas porque seguro vas a hacer otros programas sobre tren. Bueno, innumerables estaciones. ¿Cómo cambia el país gastronómicamente cuando entra el ferrocarril? Mole. ¿Cómo intercambiamos todas estas comidas? Lo que se comía en Yucatán no lo conocías en San Luis Río Colorado. Y yo recuerdo mucho un viaje que hice de San Luis Río Colorado a Ciudad de México en un trenecito que me dolía todo el cuerpo, pero bueno. Y después un trenecito que salía a Mérida. Esos tamales dulces que comías en Mérida no los ibas a encontrar en Tepic ni los ibas a encontrar en San Luis. ¿Cómo cambió con ese movimiento, no? Y además era parte de, yo recuerdo irme a San Luis y esperar unas nieves deliciosas que nunca más volví y se subían y se subían y se subían y se bajaban y era la pura comedera. Aquí en Buenavista la comedera era con pulque, los pulques traídos de Apan. No, hombre. Claro. Llegaban muy temprano. Y buen café en Veracruz. Entonces parabas en las estaciones del tren y tomabas muy buen café. Entonces, ¿qué movimiento de tren sigue? Yo creo que a pesar de que las máquinas no sigan en la vía, yo creo que el movimiento que inició el tren continúa. Un intercambio en un país que casi no se conocía, un país de muchas poblaciones, 68 naciones indígenas, 68 idiomas, 68 costumbres, con una base que es el maíz, y que nos dio el ferrocarril la oportunidad de conocernos. De integrar. De acercar también. Y casi de crear al país, ¿no? Yo creo que es una recreación con el reinicio de la reforma de Juárez. El tren es el gran vehículo. Muy querida Teresa, Moisés, volvamos a nuestra estación terminal, nuestra lejana estación terminal, nuestra pregunta. ¿Cuál es el tren más antiguo que sigue en uso? Bueno, es un tren de 1855 que sigue cubriendo la ruta de Delhi a Alvar, en la India. Es un tren que ganó el récord Guinness por estar en uso todavía, ¿no? En 1998 ya era el tren más antiguo y se usa, pero no es un uso común.
es un uso especial. Está estacionado en Delhi, casi siempre, y una vez al mes, como una ruta turística especial, ¿no? Arranca esta máquina de vapor para recorrer el camino a Alvar. Y nos vamos con el ensueño que nos ha traído nuestro querido Moisés, con ese viaje culinario a través del país, ese recuerdo de tamales, esos cambios de sabores, que también viajan con el tren. Entonces, Teresa, este round se lo damos completamente a Moisés. Muchísimas gracias, ¿no? Nos llegó por el estómago, el compañero ahí, nos llegó por el estómago. Sí, pero no se vayan, este es un empate, pero ya saben que los empates aquí son raros. Nos queda el tercer round, donde va a ser decisivo. Tercer round e inicia la ruta más larga de ese delicioso y muy feliz viaje en tren en Knockout. ¿Cuál es la ruta más larga de trenes que existe en el mundo? Pues el Maya, porque da la vuelta y vuelve a dar y vuelve a dar. Muy buena pregunta. Tere, ¿sabes la respuesta? Pero fíjate que yo me quedé impactado por el impacto que tuvo el ferrocarril en México. Yo creo que pese a que muchos planes, por ejemplo, de Juárez no se lograron, él quería atravesar el país del Pacífico al Atlántico, que el ferrocarril cruzara y esto diera la movilidad de la que estábamos hablando, personas, mercancías. Ideas. ¿No? ¿Cómo traer desde Chihuahua? Tú has de conocer bien lo que es bajar desde Chihuahua hasta el centro de México, tantas cosas, no solo mercancías, ¿no? Es admirable conocer el maíz de Chihuahua, que es chiquito y tiene sus cubiertas, cada diente de maíz. Y eso lo conocieron nuestros abuelos en el centro del país hasta que llegó el ferrocarril, no antes. Creo que la gran vuelta que dio el ferrocarril fue siempre buscar una salida. Yo recuerdo siempre las cumbres de Maltrata porque me digo, ¿cómo pasó el ferrocarril por acá? Y uno ve tantos caminos que fueron abiertos, más con imaginación, más con poesía que con máquinas. Uno se para en la entrada de un puente y dice, ¿cómo lo hicieron? Alguien debió haberlo soñado. Más que escribirlo, planearlo, ponerlo en un papel y mostrarlo. De Fortín de las Flores, ese puente fantástico. ¿Cómo se llama? ¿Metlac? Metlac. El puente de fierro, ¿no? Pues ahora con el Istmo es sacar de un océano al otro, ¿no? Es como brincar, dar un brinco. Que es un proyecto que viene desde Juárez, ¿no? Y que ha encontrado muchas trabas físicas, geográficas. ¿Por la sierra? Que por eso el canal se extendió hasta Panamá y no se hizo en México, porque se encuentran menos dificultades físicas en Panamá que en México. Entonces, ¿cuáles les gusta a ustedes para pensar que fue la vuelta más fabulosa del tren en México? Tú viajaste en tren, a lo mejor tú todavía viajaste. Claro. Tere, ¿cuál sería ese que tú digas, esto está de lujo? El que iba a Estación 14, a Real de 14, y ahí seguías viajando. No, pues son todas esas experiencias y esas historias y esas dificultades, ya que mencionas el territorio, que están, por ejemplo, en el archivo que está a tu cargo, ¿no? El archivo histórico del ferrocarril, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo está hecho ese archivo? Ese archivo es fruto del trabajo. O sea, es el testimonio del trabajo de Ferrocarriles Nacionales de México, de las empresas que le antecedieron, de toda la larga historia de construcción del ferrocarril en nuestro país. Así está hecho y ahí es donde encontramos no solo los proyectos, múltiples proyectos, sino además los que se hicieron, los que no se hicieron, los ensayos, en fin, todo eso, y los sueños también. Hay estaciones, hay lugares en los que se pensó en ciudades ideales, ¿no? Entonces hay de pronto dibujos en donde se organiza toda una ciudad que no existe y que no existió nunca. En esos tiempos también hubo... Claro. Ojalá este programa lo vean en Lerdo, claro, en Durango, porque yo tengo una historia donde el tren estaba pensado para pasar
por Lerdo, Gómez Palacio, Torreón. Y la gente de Lerdo dijo, ay, no, es que hace mucho ruido y aquí nosotros nos despertamos tarde. Entonces que lo pasen por Gómez Palacio y por Lerdo no. Entonces... Y luego se arrepintieron. Es que además transporta un chorro de gente, es como llevar una ciudad entera de un lado a otro. Es una experiencia comunitaria que todos comparten el mismo viaje, que no es Pues fácil. lo pensaron, lo idearon, no lo realizaron, ¿no? Hay una estación muy simpática, Candela, que está justo en el límite entre Coahuila y Nuevo León. Tanto Nuevo León como Coahuila dicen que esa estación es de ellos. Y es un edificio con una arquitectura extrañísima, porque es como un pequeño castillo. Así como esos castillos que hemos visto dibujados en los cuentos, así. Lo que muchos escritores no saben, y ahora se los voy a revelar como una primicia, es que las ciudades invisibles de Ítalo Calvino se escribieron en el CEDIF, con estas ciudades imaginarias. Con estos que bueno, sueños. pues si uno se serio? acerca, no, pero tampoco no sería muy bueno. Sí. Tú lees las ciudades imaginarias y lees los archivos que decía Tere ahora, y por ejemplo, González en Tamaulipas fue pensado como una simple estación, y ahora es un pueblo. Y hay otras ciudades que crecieron, el propio Apizaco, cuando Juárez llega con su ferrocarril, era un pueblito de 10 casas, o a lo mejor eran 6. Empalme, Sonora. Empalme se llama así. Y ahí Claro. creció. Inventó otra geografía. Y es que el tren viene acompañado del pensamiento positivista, ¿no? Claro. Hay una filosofía en el La tren, ¿no? modernidad y el progreso. La modernidad, el progreso, la ciencia, la técnica, ¿no? Que irrumpe y cambia al mundo y cambia las mentalidades. Y se truncó y nunca llegamos al Shinkansen. Que va en Shinkansen, no sé, sí. Bueno, hay algunos que se quedaron truncados, ¿no? La entrada desde el Golfo de California hacia Chihuahua para hacer se quedó frente a la sierra, ¿no? Esa se logró hasta los 60s. O sea, tecnológicamente no tenían cómo responder, cómo lograr romper esa sierra, ¿no? Sí, y es increíble que ustedes están hablando del ferrocarril con una carga evocativa y poética y hablando de los sueños que hay en el ferrocarril, cuando el ferrocarril pretendía instalar a la razón en la historia, instalar a la técnica en la historia, ¿no? Y disipar por fin las ilusiones utópicas. Y ya que hablamos de sueños y de viajes predilectos en tren, la respuesta a nuestra pregunta de cuál es la ruta más larga de tren en el mundo es el tren transiberiano. Son casi 10.000 kilómetros, son 9.289 kilómetros de viaje, que ahora se hacen en 7 días, pero al inicio, en 1904, cuando se inauguró la ruta, se haría un mes probablemente, ¿no? Si la razón, la técnica y la poesía se pueden unir al hablar del tren, nos unimos aquí en este round, ¿no? En un empate, vamos a declararlo así, una imposibilidad de decidir, para seguir hablando del ferrocarril. Así concluye nuestro largo y muy placentero viaje por ferrocarril en este episodio de Knockout. Los esperamos en nuestro siguiente episodio, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganarlo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.